comparte la salvación. Comparte con otros la salvación. Ese es nuestro mensaje en esta ocasión. Así que sin más preámbulos, vamos directamente a nuestro primer verso que fundamenta nuestro mensaje. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6, tenemos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí tenemos que es bueno y agradable delante de Dios, y además es su deseo, porque nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y tanto es el deseo de Dios que Él envió, como nos dice Juan 3:16, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, nuevamente todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que vamos a ver este pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6, desde otro ángulo. No desde el ángulo que nosotros seamos salvos, sino desde el ángulo que nosotros ya somos salvos. Desde el ángulo que ya somos salvos, ahora tengamos una participación activa en que el deseo de Dios, en que aquello que Dios quiere, en que aquello que es agradable delante de Dios, se haga una realidad y que otros más, muchos más, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos viendo este pasaje desde ese ángulo. Delante de Dios es bueno y agradable que las personas se salven. Ahora participemos en ello. Delante de Dios, Él quiere que otros más, muchos más se salven. Ahora participemos en ello. Así que veremos si compartir con otros la salvación, la importancia que compartamos con otros, la importancia que nosotros prediquemos la palabra. En Romanos capítulo 10, versos 13 al 15, siempre viéndolo desde este mismo ángulo que vimos en el pasaje anterior, nos dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hemos visto ya esta progresión, poniéndonos nosotros del lado de aquellos que necesitan ser salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Pero ahora lo vamos a ver desde el ángulo que nosotros seamos ese primer paso. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Para que puedan las personas llegar a la salvación, para que lleguen a ser salvos. Así que, ¿qué es lo primero que necesita una persona para poder llegar a la salvación? Sí, oír. Pero para oír necesita alguien que le predique, la palabra. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién es el que va a predicar la palabra? ¿Los ministros? ¿Únicamente los ministros o algunos muy escogidos de los escogidos
entre los creyentes, entre el pueblo de Dios? No, cada uno de nosotros, cada creyente, depende que nosotros prediquemos el que las personas sean salvas, en que otras personas sean salvos. Sí, el primer paso para que una persona sea salva es la predicación de la palabra de Dios, lo que nos compete a cada uno de nosotros que ya hemos sido salvos. Miren, ante esto puedo recordar en una ocasión en que yo hablaba con un cierto creyente sobre la necesidad, y no solo la necesidad, el deber de todo creyente de predicar a otros la palabra. Y él me decía, no, yo no tengo que predicarle a otros la palabra de Dios, porque Dios no me ha llamado a eso. Y si Dios no me dice que le predique a una persona, yo no le voy a predicar la palabra. Ya si Dios me dice, si Dios me muestra que le tengo que compartir a mi compañero de trabajo o que le tengo que compartir a mi familiar, ya tal vez lo haré, pero si Dios no me muestra que lo haga, no lo voy a hacer. En ese momento me sentí inspirado a darle un ejemplo y le dije, oye, ¿y qué tal si tú vas caminando en la calle y de repente delante de tus ojos ves a una señora ya mayor que se cae en la calle, se resbala y cae al piso? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pasar de largo? ¿Acaso te vas a pasar de largo con el pensamiento, si Dios no me dice que corra a extenderle mi mano y a levantarla, no lo voy a hacer porque yo soy muy espiritual y si Dios no me muestra que haga algo, no lo voy a hacer? ¿O correrías de inmediato a darle la mano? Me dice, no, por supuesto, yo iría de inmediato, correría y le daría la mano a esta persona para levantarla. Le digo, pues delante de ti muchas personas están cayendo y están deslizándose al infierno. Y tú tienes la clave. Tú tienes la palabra. Tú tienes la clave para que las personas sean salvas y no tengan que ir al infierno. Es nuestra responsabilidad delante del Señor. Cumplir el propósito de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere, lo que es bueno y agradable delante de Él. Pensemos por un momento en Cornelio, en la Biblia. Cornelio era un centurión romano que tenía muchas virtudes. La Escritura nos habla que él era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. De eso nos habla Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Pero aún con todas esas virtudes que él tenía, no era salvo. No era salvo. No tenía la vida eterna. Todas esas virtudes no lo hacían salvo. Cualquiera pensaría que con esas virtudes él se iría al cielo con todo y zapatos, como dicen muchos. Sin embargo, no es así. No era así. Dios le mandó un ángel a Cornelio para darle una instrucción muy clara y precisa. Y es la que comenta Pedro cuando venía de regreso de estar con él, con sus hermanos en Jerusalén, y les platica cómo le fue con Cornelio. Vamos a leer el reporte de Pedro. En Hechos capítulo 11, versos 13 y 14 nos dice así. Está hablando de Cornelio, quien nos contó, Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El ángel enviado por el Señor a la casa de Cornelio le dijo: Cornelio, Dios se ha dado cuenta. Dios se ha dado cuenta de tu vida. Dios lo ha notado. Cómo tú lo deseas. Cómo tú quieres conocerlo. Cómo tú lo quieres agradar. Pero haz venir a Pedro. Pedro debe ir a tu casa. Y él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Necesitas escucharlo para que seas salvo tú y los tuyos. Con eso está dejando claras dos cosas. Número uno, Cornelio no era salvo. Y número dos, para ser salvo, ¿qué necesitaba? Escuchar la predicación de la palabra. Y bueno, voy a decir una tercera. A los ángeles no les es concedido predicar la palabra. Dios envió un ángel, el ángel le podía haber dado el mensaje, pero a los ángeles no les es concedido predicar la palabra. Tenía que enviar por un siervo de Dios, o por un hijo de Dios, por un creyente. En este caso fue Pedro. Bien, comprendamos bien esto, de que nosotros prediquemos la palabra, depende que otros sean salvos. Y lo podemos confirmar en muchos versículos más. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21 nos dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. A Dios le plació a salvar a los creyentes por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Nuevamente, para que alguien sea salvo, para que alguien obtenga la vida eterna, necesita escuchar la predicación de la palabra de Dios. Escuchar la predicación de la palabra de Dios, para que la persona entonces con la predicación sea guiada a Cristo y Cristo le dé la vida eterna, le dé la salvación. En Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otra versión bíblica, ese mismo pasaje nos dice: acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero nuevamente lo estamos viendo desde el ángulo que nosotros seamos los mensajeros. Que nosotros seamos aquellos que siembren la palabra, aquellos que lleven la palabra a otros, a fin de que otros sean salvos. Y es nuestra responsabilidad y privilegio, si somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora que compartamos con otros, para que otros también sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que la salvación de otros es en gran parte nuestra responsabilidad y privilegio. En Judas, versículo 22, nos dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad;
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A los que dudan, convencerlos. A otros, salvad. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A la iglesia. A los creyentes, a todos por igual. Es nuestra responsabilidad convencer a otros de Cristo y llevarlos, conducirlos a Cristo para que Cristo los salve, conducirlos a la salvación. Pero recordemos las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está hablando que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a los otros, como buenos administradores de las diferentes gracias y dones que Dios reparte a cada quien. Y nos dice, si alguno habla, si alguno ministra, hágalo conforme a las palabras de Dios. Así que somos llamados a compartir con los otros. Somos llamados a predicarle a otros, a hablarle a otros, a convencer a otros, a llevar a otros a la salvación. Pero debemos hacerlo conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si vamos a predicar, si vamos a compartir con otros la salvación, ha de ser con los recursos que Dios nos da. No con los recursos que el mundo nos da, sino con los recursos que Dios nos da, con su palabra, con su Espíritu Santo. Con los recursos, con los métodos, con las gracias, con las habilidades que Dios nos da. No de acuerdo a filosofías humanas, no de acuerdo a consejos humanos, humanistas, a métodos humanos. Podemos recordar lo que nos dice Pablo en Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a continuar en 2 Corintios capítulo 1 versos 3 al 4. Nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué tenemos aquí? Que lo que nosotros hemos recibido de Dios, eso es lo que nosotros podemos y debemos compartir o ministrar a otros. Si nosotros hemos recibido algo de parte de Dios, tenemos la responsabilidad y el privilegio y hasta podríamos decir la autoridad de compartirlo con otros. Si Dios nos ha consolado, podemos consolar a otros con la consolación
con que Dios nos consoló. Y así, si tú has sido liberado por el Señor, tú tienes un mensaje vivo que dar a otros. Si Cristo te ha libertado de las garras del pecado, o te ha libertado aún de cosas mucho peores, tú tienes la responsabilidad, el privilegio de compartir con otros que Cristo liberta. Pero no solo eso, sino que tú puedes tener hasta la autoridad, porque tú puedes compartir con otros y decirles, mira, Cristo liberta. Y te lo digo no solamente porque lo dice la Biblia, no solo porque lo dice la palabra de Dios, sino porque yo lo he experimentado y tú también lo puedes experimentar. ¿No es maravilloso? Lo que nosotros hemos recibido, y no solamente lo que hemos recibido como una gracia de Dios, sino lo que nosotros hemos experimentado de Dios, es lo que podemos y debemos compartir con otros. Si tú has sido salvo, si tú has sido transformado, tú tienes una palabra viva para decirle a otros que Cristo salva y que Cristo transforma. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar, un testimonio. Un testimonio que pueda reforzar de alguna manera lo que la palabra de Dios dice. Mira, dice esto la palabra de Dios y yo te testifico que lo puedes comprobar porque yo lo he experimentado. Esto dice la palabra de Dios y yo también lo experimenté aquí. Es maravilloso. Y qué alegría y qué gozo es ver que las personas responden a Dios cuando les compartimos y que pueden llegar a experimentar lo que hemos experimentado. Compartirles que la Biblia no es un libro, la palabra de Dios no es un libro de texto, simplemente con una palabra muerta. No, que lo podemos experimentar. Podemos experimentar las palabras de Dios. Podemos decirle a las personas, mira, Dios dice esto, experiméntalo, pruébalo. Qué maravilloso es, qué maravilloso es. Así que prediquemos, compartamos con otros la salvación que Cristo nos ha dado. Colaboremos en ese primer paso para que una persona sea salva. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero para eso necesita creer y para eso necesita oír y para eso te necesita a ti y me necesita a mí para que les prediquemos. Pero ahora les quiero compartir cómo callar es un crimen. Cómo callar es verdaderamente un crimen. Tristemente muchos creyentes se avergüenzan. Muchos creyentes dicen, ay, es que me da pena. Son cobardes. O simplemente no les interesa hacer algo por la salvación de otros. Como les compartía el ejemplo de aquella persona que decía, no, yo no le voy a hablar a nadie si Dios no me ha llamado para eso. Y además, si Dios no me dice, háblale a tu compañero de trabajo, háblale a tu primo, háblale a tu familiar, yo no lo voy a hacer. Pero callar es verdaderamente un crimen. Un verso muy conocido, Ezequiel 13, verso 18. Ezequiel 13, 18 nos dice así. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
si Dios nos ha salvado, ahora nos toca ser como sus centinelas, sus atalayas, sus embajadores, sus mensajeros, para testificar a otros de su salvación. Y Dios dice, si yo dijera al impío, de cierto morirás. Y Dios lo ha dicho. Dios ha dicho que todos los adúlteros, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y muchos más. Si yo dijere a él, a ella, de cierto morirás, y tú no le dices, él va a morir por su maldad, pero tú, su sangre demandaré en tu mano. Tus manos estarán manchadas de sangre. Ellos van a ir al lago de fuego, pero tus manos estarán manchadas de sangre. Uy, yo no me quisiera ver en esta situación, que mis manos estén manchadas de sangre. Es nuestra responsabilidad advertir a otros. Es nuestra responsabilidad compartir a otros de la salvación. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver un caso en Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos 8 al 9. Nos dice así: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Aquí tenemos un relato de algo que sucedió en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ben-Hadad, rey de Siria, había sitiado la ciudad capital del reino de Israel, Samaria, y todos los ejércitos de Siria estaban rodeando la ciudad, y delante de la ciudad, y estaba sitiada. Nadie podía salir. Si salía, lo mataban. Estaban encerrados en una ciudad amurallada. Y los sitios lograban que las ciudades se debilitaran. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas ya no podían salir a recoger frutos, no podían tal vez salir a pescar, no podían ir de cacería, no podían hacer sus tratos comerciales. Estaba cerrada la ciudad. Habían cerrado la ciudad, habían blindado la ciudad los sirios. Entonces, después de un tiempo, las provisiones de comida y todo se empezaron a escasear en la ciudad, a tal grado que ya estaban pasando hambre en la ciudad. Tanto que en el capítulo anterior a esta lectura encontramos que dos mujeres se pusieron de acuerdo para matar y comerse a sus propios hijos. Tanto que una le dijo a la otra: bueno, hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y había 4 hombres leprosos afuera de la ciudad, ya que no podían vivir dentro de la ciudad. Los leprosos vivían en las afueras de la ciudad. Y dijeron entre ellos: vamos a morir si nos quedamos aquí.
Y si intentamos si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos a la ciudad, igualmente moriremos de hambre. Entonces finalmente ellos decidieron arriesgarlo todo. Y dijeron, bueno, vámonos al campamento de los asirios. Si nos dejan vivir, pues vivimos. Y si nos matan, pues como quiera nos íbamos a morir. Entonces decidieron arriesgarlo todo. Entonces se fueron en la noche al campamento de los sirios. Entraron por las puertas del campamento de los sirios, que tenían a los hijos de Israel sitiados, y no encontraron a nadie en la entrada. Voltearon para un lado, voltearon para otro, no hay nadie. Entonces vieron una casa abierta y llamaron, ¿hay alguien ahí? No hay nadie. A ver, tú llama allá, yo llamo acá. Empezaron bueno, no eran casas, más bien eran como tiendas. Empezaron a llamar en las diferentes tiendas buscando gente y no había nadie. Pero encontraron que en las tiendas había mucha comida, había carne, había frutas. Y empezaron a atragantarse y a comer y a comer y a comer y a comer. Y encontraron vestidos, encontraron oro, encontraron plata y llenaron sus bolsas y estaban felices de la vida. Comieron hasta que no les cupo más, hasta sentirse enfermos de llenos. Tal vez ya estaban ahí acostados, reposando la comida en alguna tienda muy cómoda. Bueno, pero ¿qué había pasado? Bueno, dice la Escritura que Dios intervino y, defendiendo a los hijos de Israel, hizo que los sirios fueran sobrecogidos de tal temor que salieron corriendo y no recogieron nada. Se fueron, dejando las tiendas con toda la comida, con todo el oro, con toda la plata. Dejaron todo. Corrieron despavoridos. Entonces estaban ellos descansando, muy plácidos después de haber comido mucho, y se voltean a ver el uno al otro. ¿Y qué dijeron? Oye, amigo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buenas noticias. Y nosotros callamos. Si esperamos para el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora a la ciudad. Entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Nosotros nos estamos beneficiando, encontramos salvación, no vamos a morir. No está bien que callemos, es un crimen. Hoy es día de buena nueva, tenemos que compartirle a otros, tenemos que compartirle a los que están muriendo, a los que están pereciendo dentro de la ciudad. No podemos esperar a mañana. De aquí a mañana, ¿cuántos van a morir? Si nosotros esperamos, si nosotros seguimos así, nos alcanzará nuestra maldad. Es maldad
nuestro silencio. Es maldad que si hallamos salvación, quedemos callados y no le compartamos a otros para que también sean salvos, para que tampoco mueran. Espero que podamos ver claramente la aplicación tan directa que tiene para nosotros si somos salvos. Si hemos sido beneficiados por Dios con su salvación, no está bien que callemos. Así como en el caso de estos 4 leprosos, también para nosotros es maldad cada día que pasa. Y no somos capaces de compartir con otros la salvación. Que mueren sin estar preparados. Miren, les voy a compartir unos números, unas estadísticas actuales hasta justo antes de empezar a grabar este video. Hoy 15 de abril de 2020. En este año, hasta ese momento, justo antes, estamos en la era de la tecnología, justo en este año, en lo que va del año 2020, a este momento, 15 de abril, se estima que han nacido 40.518.400 personas en números cerrados. Mientras que han muerto 17.010.650 personas en lo que va del año, ayudados un poco con el coronavirus. En 106 días. En 106 días que llevamos de este año, han muerto, repito, 17.010.650. Es el reporte. Eso correspondería, para que tengamos una idea, a 160.478 muertes al día. Wow. Correspondería a 6.687 muertes por hora. Y dicho de otra manera, 111 muertes por minuto a nivel mundial. Pensar que si un cristiano, un creyente, se sienta cómodamente en su sillón, viendo su novela, o su serie favorita, o alguna película, por 2 horas, mientras está allí ese cristianito salvo, perdonado, cómodamente disfrutando su programa, 13.374 personas murieron, pasaron a la eternidad. Y así pasar días y días y días. Miren, eso es maldad. No estamos haciendo bien como esos leprosos en callar. Debemos anunciar la buena nueva, predicar a otros para que sean salvos, para que no vayan al infierno, para que no se pierdan eternamente. Así que llevemos, compartamos el mensaje de salvación a otros. Dice Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo, de tal manera que aquello
que delante de Dios es bueno y agradable, y que es algo que Dios quiere venga a su cumplimiento vez tras vez, y que nosotros tengamos una parte activa en que ese deseo de Dios se cumpla, teniendo el privilegio de colaborar en algo tan valioso a los ojos de Dios, que es la salvación de las almas, tan valioso que envió y entregó a su Hijo unigénito. En Hechos 13:47 nos dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto, iglesia de Jesucristo. ¿Tú eres parte de ella? Iglesia de Jesucristo, te he puesto para luz de los gentiles, de los inconversos, de los que no me conocen, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Oh, que esas palabras puedan taladrar nuestros corazones. Oh, que esas palabras puedan tocar nuestros corazones y traer un efecto en nuestras vidas y provocar en nosotros que un fuego se encienda en nuestro corazón, de tal manera que podamos decir como Pablo, soy deudor a judíos y a gentiles y a todos soy deudor, y ay de mí si no predicara el evangelio, ay de mí si no predicara el evangelio. Terminamos en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepamos esto. El que haga volver al pecador del error de su camino, el que lleve a otros a la conversión, volverse del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que participemos en que el deseo de Dios, lo que Dios quiere, lo que es bueno y agradable delante de sus ojos, se cumpla. Seamos colaboradores, colaboremos en cumplir el propósito de Dios con el mundo que no le conoce. Amén.